Bueno, vamos a comenzar con la parte de la palabra de Dios. Vamos a Juan, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 15. Esta es la continuación de la historia que se comenzó el miércoles pasado. Y bueno, comenzamos a leer. Dice así la palabra: volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo: pues para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, esta es la porción de la palabra. Como sabemos, esto comienza con Jesús sanando a un ciego, pero bueno, lo que tenía es que era de nacimiento. Y esto va a generar algunas cuestiones bastante importantes, porque ya que haya nacido ciego era todo un suceso para el pueblo, porque algo había pasado para que este hombre haya nacido así. Es el gran debate que había, o en realidad ya estaba el veredicto, pero los discípulos le preguntan al Señor justamente: ¿quién pecó, él o sus padres, para que este hombre le haya tocado vivir con esta condición? Y el Señor lo va a sanar. Va a ser una gran conmoción y va a alterar a todo el pueblo. La cuestión es que el pasaje donde nos toca hoy dice que los judíos que vieron este milagro y vieron este suceso van a llevarlo a los fariseos. Y los fariseos son estos personajes que, si lees el Nuevo Testamento y lees los Evangelios, te lo vas a cruzar un montón de veces. Y son, la verdad que cada vez que estudias los fariseos, más te sorprende lo que eran este grupo. Era una cosa impresionante.
Ya solo ir y si nos imaginamos que vamos a la tierra prometida, un día vamos de vacaciones, ahí en los tiempos de Jesús, y empezamos a caminar, al toque nos vamos a dar cuenta quiénes eran los fariseos. Era una cosa, dicen los historiadores, tremendamente faroleros eran. Eran personas que tenían, sobre todo los más grandes rangos, había algunos rangos, los más altos rangos eran ricos, tenían plata y tenían vestiduras muy llamativas. Quizás los iniciados eran los que menos ostentaban, pero se notaba a simple vista quiénes eran los fariseos. Además, aparte de sus vestiduras elegantes, tenían unas cajitas, filacterias se llamaban, que adentro de esa cajita tenían un rollito que tenían algunas porciones del Antiguo Testamento. Bueno, estuve leyendo acerca de esto. Realmente se creían que tenían poder esas cajitas. Ellos mismos decían que con esas cajitas, para que nos demos cuenta lo que eran, con esas cajitas protegían al pueblo de Israel de los demonios, por ejemplo. Estos tipos eran, se puede hablar un montón, pero leí algo que me encantó porque va a servir para entender lo que sucedía. Dice que estos, apenas llegamos nos íbamos a ver, pero dicen que eran halagados o temidos, evitados o adulados, considerados con reverencia o ridiculizados. Eran igualmente un poder en todas partes, en las congregaciones y políticamente. Era el grupo más influyente y unido, y con tal de lograr sus objetivos no ahorraban ni tiempo ni esfuerzos, no temían a ningún peligro y no evitaban las consecuencias. Cuando estos hombres, este grupo, quería hacer algo, lo lograba. Ellos eran los gobernantes del pueblo. Todo el pueblo los reconocía. Y se cree que había unos 6.000 fariseos entre la tierra prometida, entre Judea, Galilea. Estaban por todos lados. Se veían a simple vista y ellos eran la religión. Ellos velaban para que se cumpla la ley y ellos, como ya muchas veces vimos, los mandamientos que ellos mismos van a generar a través de los años, estos mandamientos de hombres, ellos velaban para que se cumplan, no solo los mandamientos que había dejado Dios, sino todos los mandamientos que ellos habían armado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que el Señor va a hacer un milagro el día de reposo. Versículo 16, cuando ellos se enteran que esto había sucedido, que el Señor había hecho un lodo y se lo había untado en los ojos a este ciego, estos hombres van a decir, este hombre es pecador. En otras ocasiones van a decir, este hombre es endemoniado porque no guarda el día de reposo. Cuentan un libro que estuve leyendo, que uno de los fariseos, por haber pensado en un día de reposo, haber pensado en remodelar su casa, no lo hizo. Porque él había pensado, había trabajado en su mente un día de reposo en cómo mejorar su casa. Él entendió que no había guardado el día de reposo y no lo hizo. A ese punto había llegado al extremo en el cual no se hace nada en los días de reposo. Algunos otros testimonios no recuerdo bien, pero gente que ni siquiera viendo a sus familiares con problemas de salud los ayudaban. Estos hombres habían llevado el extremo los mandamientos que había dejado Dios, pero lo habían llevado al extremo. Entonces se ponen en la mira a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no guarda el día de reposo. Miren, acompáñenme a Mateo capítulo 12. Vamos a leer algunos pasajes rápidamente. Versículo 1, para entender que esto había sido algo personal. ¿Y cuál va a ser la conclusión de esto? Versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él
ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Me prometí mencionar todos los pasajes porque después Sonia me reta si no menciono todos los pasajes que leo. No sé si me va a salir. Lucas 13, versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Bueno, este pasaje es tremendo, lo que dice este tipo es tremendo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y uno más, Lucas 14, versículo 1. Dice: aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Juan capítulo 5, versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. La religión de estos hombres había llegado a tal extremo que, aún viendo las obras de Dios, aún viendo los milagros, no los llegaban a apreciar ni podían llegar a entender que era el mismo Dios el que estaba obrando. ¿Por qué? Porque su religión no se cumplía. Y creo que muchas veces nosotros podemos caer en este peligro por querer guardar nuestras formas, no voy a decir la forma de la iglesia, porque nosotros mismos armamos nuestras formas, nuestras propias rituales, nuestras propias maneras, que quizás las absorbimos en la iglesia, pero quizás no fueron enseñadas en la iglesia, las aprendimos. Si no se cumplen en la iglesia, en la congregación o en la palabra o cuando se ora, no se nos bloquea una parte de nuestra apreciación de las cosas y no podemos ver el obrar de Dios. El extremo es cuando llegamos a esta religión, ¿no? Llegamos a ser religiosos. Es un peligro en el cual cada uno de nosotros podemos caer. Porque estos fariseos, cuando empezaron con una buena intención, pero al pasar el tiempo se transformó en esto, que era una opresión para el pueblo. Imagínense que los discípulos caminaban por un campo y estaban ahí mirándolo. Estaban por todos lados observando que todos cumplan la ley. Y bueno, como decía, el fariseo podía ser halagado o temido, adulado o evitado, considerado con reverencia o ridiculizado, pero nunca habían sido confrontados, desafiados o desobedecidos. Y ahí apareció el Señor. Y el Señor los rompió. Porque claro, imagínate que vos estás por ahí, agarrás un sanguchito y te dice el fariseo: ¿por qué no te lavaste las manos? ¿Y vos qué podés decir? Ahí me las lavo, me olvidé, no sé. No, el Señor le decía: pum, pum, pum.
lo confrontaba con la palabra, lo confrontaba con que eran rituales de ellos, lo confrontaba con que eran hipócritas. El Señor los va a confrontar de tal manera que los va a descolocar y ellos van a armar, van a complotar para matarlo. Pero no solo que eran llamativos, el Señor obviamente que lo sabe todo, pero todo el mundo sabía que estaban los fariseos por su forma de vestir, pero dice que ellos cada vez que lo veían a él, y cuando leemos los evangelios, cada vez que pasaba un suceso que a ellos no les gustaba, ellos ya se plantaban ahí con el Señor y buscaban la manera de hacerlo tropezar. Por ejemplo, el hombre de la mano seca, van a hacer eso. Van a ver que está el hombre ahí y ellos mismos le van a preguntar. Es lícito. Y el Señor lo va a sanar. Lo va a sanar. Estos hombres eran tremendos. Dice Juan capítulo 9, versículo 18, llegaron a tal extremo que no creían que este hombre había sido ciego. Es impresionante. Él mismo decía que había sido ciego, la gente había dicho que él era ciego, los padres habían dicho que era ciego, y ellos dicen, mentira. No, es imposible, este no era ciego. No es ciego, no había sido ciego. Y llaman a los padres. Y acá viene otra parte importante de cómo gobernaban estos fariseos. Ya todo el mundo sabía que si alguien decía que Jesús era, dice la palabra, que era el Mesías, iba a ser expulsado de la congregación, de la sinagoga, del templo, no iba a poder participar más, del pueblo. No iba a poder participar más. Al toque lo que ellos decidían, ya todo el mundo se enteraba. Obviamente que eran ellos los que los desparramaban. Querían mitigar esto. Y cuando los entrevistan a los padres están aterrorizados. Era él, pero pregúntenle a él. Es la desesperación de que estos tipos, y seguramente se movían en grupo, te empezaban a interrogar y vos tenías que decir lo que ellos querían escuchar, porque si no, automáticamente te expulsaban. Y no van a creer ni siquiera lo que dicen los padres, que continúa el relato, dice el versículo 22, sus padres dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces dice el versículo 24 que lo vuelven a llamar a este hombre que había sido ciego. No sé en cuánto tiempo duró este relato. Le vuelven a preguntar. Este hombre me está disfrutando que ve. Se encuentra con este tipo que le vuelven a preguntar. Y me imagino un tipo súper contento. En un momento dice, loco, soy yo. ¿Qué lo quieren seguir a él? Peor se pusieron. Da gloria a Dios, dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él sin saber realmente todavía quién era el que le había hecho el milagro, entonces respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bueno, él le va a decir, ustedes quieren ser discípulos de él, y ellos dicen que lo van a hablar mal, y le van a decir, tú eres su discípulo. Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Bueno, va a continuar el relato que ya leímos. No vamos a ver todos esos detalles, pero ¿qué va a pasar con este hombre ciego? Le van a decir, versículo 34, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Estos tipos no se les escapaba una. Sinceramente pienso que tenían contado todas las cosas de todo el pueblo. Realmente lo tenían todo anotado. Ellos sabían de todos. Quizá no lo tenían fresco, pero vivían para esto. Iban, averiguaban, contame de aquel que nació ciego, ¿qué pasó? No, este nació ciego porque sí, es hijo de fornicación, por eso nació ciego. Ahí lo tenían ellos guardado. Lo tenían guardado. Entonces, cuando este hombre se le planta, le dicen, vos naciste de todo pecado y nos querés enseñar, y lo expulsan. Ahora, si pasó con alguien más esto, con el mismo Señor. Cuando el Señor discute con ellos, en Juan capítulo 8,
Yo lo busco y en Juan capítulo 8, el Señor discute con ellos, versículo 39, dice, el Señor ya venía discutiendo con ellos y dice, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y ellos le van a decir, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. ¿Qué sabían ellos? ¿Sabían del nacimiento virginal? ¿Sabían de la historia? Lo sabían todo. Lo sabían todo. Ellos lo sabían todo. Sabían la historia. Sabían de José, sabían de María, sabían de que él la va a recibir estando ella embarazada. En la Reina Valera dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Eso le van a decir al Señor. ¿Qué le están diciendo? Nosotros también conocemos tu historia. ¿Eh? Nosotros sabemos que es raro tu historia. Ellos lo tenían contado, para mí, las fallas de todas las personas del pueblo. Esto era lo que ellos tenían. Tenían atado a todo el pueblo con los pecados de las personas. Y la religión, queridos hermanos, si nosotros nos encontramos en el camino de la religión, una evidencia de saber que estamos en el camino de la religión es cuando miramos a las personas y nos acordamos sus pecados y lo tenemos ahí guardado siempre para... No me voy a decir nada porque, mira que yo me acuerdo, ese es lo peor. Eso es lo peor. Si sos, espero que no, pero si sos una persona que siempre tiene a flor de piel el error de los demás, el pecado de los demás, es un gran mal camino que estás siguiendo. Tenés que dejarlo. El Señor perdona los pecados, trata los pecados, nosotros debemos hacer lo mismo. Pero no atemos a las personas, como hacían los fariseos, con el pecado. No hagamos eso. Eso está mal. No usemos, cada uno de nosotros nos podemos conocer, conocemos a nuestros familiares más, a nuestros amigos, y parte de darnos a conocer y conocer es que conocemos también los fracasos, las derrotas, los dolores, los pecados. Tengamos cuidado, no seamos como los fariseos que ahí estaban. No me gusta lo que me decís, y bueno, si vos naciste de fornicación. Mira, si vos mirá lo que hiciste hace tanto tiempo. Pero si vos no te acordás, no seamos así. Bueno, para terminar, versículo 35, el Señor se va a enterar que lo habían expulsado, ¿no? Entonces lo va a buscar el Señor al vidente. Entonces le va a decir, ¿crees en el Hijo de Dios? Otra versión dice, en el Hijo del Hombre. Él respondió y dijo, esperen que lo vamos a buscar también, lo tengo acá nomás, lo vamos a leer en otra versión, en NTV. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Cada vez que nosotros vemos en la palabra que un judío adora, es importantísimo. Es importantísimo y no debemos menospreciar cuando un judío adora a Jesús. Porque no adoraban, sí, eran religiosos, seguramente también había idolatría, había de todo. Pero a la conciencia del judío solo se adora a Dios, solo se adoraba a Él, solo se inclinan ante Él. Y este hombre, en señal de que cree en el Señor como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, dice la palabra que le va a adorar, porque lo vio. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. ¿Quiénes estaban ahí? Pues el Señor, ¿viste? Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron. Esconder no se podían esconder, porque eran muy llamativos, pero siempre estaban ahí.
¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? El Señor le va a decir, si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. El Señor los va a confrontar una vez más, y alguna vez lo hablamos, cuando ellos dicen, ¿nosotros somos ciegos? En realidad es una pregunta que ellos están negando que son ciegos. Es una pregunta pero en negación. Ellos están diciendo que no son ciegos, pero nosotros no somos ciegos, algo así. Entonces el Señor le va a decir, bueno, justamente por eso, porque como ustedes dicen que no son ciegos, es que lo son. Y bueno, hay una ceguera. Tengo un pasaje más, pero bueno, por el tiempo, 2 Corintios 4. Todos los que no tienen a Cristo están ciegos y necesitan de Él. Todos los milagros que veamos en la palabra y que nosotros veamos hoy en el tiempo presente, tienen un propósito: llevarnos al Evangelio, llevarnos a Cristo. Justo en la semana, ahora no me acuerdo con quién, hablábamos de los milagros, con una dole, y me decía que veía milagros, que los milagros, que... Y digo, mirá, milagros hay, pero si no te predican, no es el objetivo no es un objetivo que te está llevando a Cristo, es un milagro que te está llevando a que te apartes de Cristo. El milagro te tiene que llevar al Señor, y este milagro a este ciego lo llevó al Señor. Lo llevó al Señor para que pueda ver, porque no solamente en el pasaje podemos ver una ceguera física, sino también una ceguera espiritual, que es la peor ceguera, ¿no? Y nosotros con el Evangelio de Cristo podemos alumbrar para que esa ceguera pueda desaparecer. El mejor ejemplo que tenemos de predicar es el mismo Señor. Y el Señor va a predicar. Vamos a terminar acá, hermanos. Sabemos que Satanás ciega el entendimiento, sabemos que el enemigo con su sistema y nosotros ya de por sí ser pecadores no podemos ver. Necesitamos escuchar del Evangelio del Señor. Y la religión de estos fariseos, teniendo al mismo Señor presente, no les permitió ver esa realidad. Pero hubo un ciego que ahí sí lo pudo ver, sí lo pudo ver. Yo los pudo ver y pudo ver al Señor. Yo los aliento, hermanos, en estas pequeñas reflexiones, a que consideremos sobre todo el peligro de la religión. Es peligrosísima la religión, es peligrosísima. Y que nosotros podamos, cuando nos encontremos con los fariseos en la Biblia, veamos cómo ellos actuaban y cómo actuaba el Señor. Y sigamos el ejemplo de Él. El camino más fácil siempre es seguir el camino del fariseo. Por naturaleza es nuestra respuesta primigenia, la primera. Empecemos a eliminar esa primera respuesta hasta que la respuesta del Señor sea la que nos gobierne. Así que yo los quiero alentar a esto. Oramos para terminar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver al Señor como obra, podemos ver al Señor como hacía milagros, pero también podemos ver al Señor cómo hablaba y cómo mostraba la verdad, cómo mostraba a los religiosos de aquel tiempo quién eras vos realmente. Padre, gracias por Cristo, gracias por su ejemplo. Y Padre, también te pedimos que nos ayudes, como veíamos del tema de los fariseos. Padre, líbranos de caer en el peligro de la religiosidad, líbranos del peligro de mirar a los hermanos y mirar sus debilidades, el pecado, la historia, con ánimo de atar la vida, de juzgar. Padre, también te pedimos que la persona de Cristo se magnifique en nuestra vida, pero al mismo tiempo que quitemos todo aquello que está mal. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.